Ya lo hemos hecho las derivadas con funciones explícitas. Ahora vamos a hacer derivadas con funciones implícitas. Las derivadas parciales de funciones implícitas tienen metodología de derivación diferente a las derivadas parciales de funciones explícitas. Por ejemplo, tenemos una función implícita de este tipo, f de x y z igual a 0. Esta sería una función implícita de dos variables independientes, que en este caso son las variables x y z viene a ser la variable dependiente que no está despejada. Y además toda la función está igualada a 0. Entonces cumple con las condiciones de una función implícita de dos variables independientes. Si tiene dos variables independientes, voy a tener dos derivadas, porque se deriva cada variable independiente. Entonces voy a tener dos derivadas. Aquí están mis dos derivadas. ¿A qué va a ser igual la derivada de la función respecto de x? Va a ser igual a menos la derivada de la función f respecto de x sobre la derivada de la función f respecto de z. ¿Cuál f? Toda esta de aquí, del primer miembro. Todo esto se deriva respecto de x y todo esto se deriva respecto de z. ¿Ya? Si queremos hallar la derivada respecto de y, la derivada de z respecto de y, va a ser igual a menos la derivada de la función respecto de y. ¿Cuál función? Toda esta función de acá respecto de y sobre la derivada de esa función respecto de z. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para explicar esto. Hallar la derivada parcial de la siguiente función, es xz sobre y menos z menos x más z sobre yz más xy igual a 0. Fíjense que es una función de dos variables independientes, x y la variable dependiente z no está despejada porque está en cada uno de estos términos. No está despejada. Y toda la función está igualada a 0. Entonces, esta es una función implícita. ¿Cómo se deriva esta función? Parcial de la función z respecto de x es igual a menos parcial de la función implícita respecto de x sobre parcial de la función implícita respecto de z. Hacemos eso entonces. Vamos a un poquito acercar más. ¿Ah? Más. Ahí. Parcial de la función z respecto de x va a ser igual a menos. Este menos acá y este. Parcial de la función respecto de x igual toda esta función la vamos a derivar respecto de x. Para derivar todo tenemos que derivar cada uno de estos términos, ¿no? Cada uno de estos términos. Entonces derivamos esto respecto de x. Aquí igual la derivada de esta expresión respecto de x es igual a esto de acá. ¿Por qué? xz sobre y menos z. Vamos a la pizarra. xz sobre y menos z. Esto es igual, lo puedo colocar así. Z sobre y menos. ¿Puedo colocar así o no? Separó la... ¿Cuál? ¿Se puede colocar así? ¿Se ve o no se ve? Solo separó la X. Claro. ¿Puedo colocar esto así o no puedo? Sí. Puede. Ya. Entonces derivo x es 1 y me queda todo esto, ¿no? Entonces la derivada de esa expresión respecto de x viene a ser esto. ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que he hecho en ese procedimiento. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿y por qué no función sobre función? También pueden hacerlo. xz sobre y menos z. Si no quieren arriesgar a hacer de esa manera, que es una manera correcta de hacer también, hacen función sobre función.
denominador al cuadrado. Derivada del numerador respecto de x, ¿cuánto? Z. Z. Por denominador sin derivar. Y menos Z. Por denominador sin derivar. Menos. Menos. Derivada del denominador respecto de x. 0. 0. X. Por X. numerador sin derivar. Esto se me hace 0. Este tacho con uno de estos y me queda Lo mismo. Z, lo mismo. Sobre Y menos Z. Nada más que ustedes aquí agilizan más rápido esto, ¿no? Alexia, ¿ves eso? Aquí agilizan más rápido, ¿no? Sacan mentalmente esto afuera, lo derivan esto, uno, me queda todo esto y listo, se acabó, ¿no? En cambio aquí tienen que hacer un procedimiento. Pero cualquiera de los dos es válido. ¿Está entendido? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces la derivada de esta expresión de acá, la derivada de esta expresión respecto de x viene a ser esto. Ya lo hemos hecho de dos maneras. Menos. La derivada, ¿cuál menos? ¿Cuál menos es este? Es este de acá. Menos. La derivada de esta expresión respecto de x. Como no podemos hacerlo mentalmente, se puede también hacer mentalmente, pero de repente es un poquito más arriesgado hacerlo. Entonces, función sobre función. Denominador al cuadrado. Denominador al cuadrado. Derivada del numerador respecto de x, ¿cuánto? 1. 1, porque la derivada de x es 1 y la derivada de z es 0, porque aquí hay un signo que lo separa. Pero la derivada del numerador es 1 por denominador sin derivar. Menos la derivada del denominador respecto de x, ¿cuánto es? 0. 0, porque no contiene la variable x. La derivada del denominador es 0 por numerador sin derivar. Bien. Más la derivada de esto respecto de x, ¿cuánto es? Y. Bueno. Y, porque la derivada de x es 1, entonces me quedaría y. Esa es la derivada de la función respecto de x. Vamos a entrar a estas 13 personas que son las que quedan afuera. Se acabó. Bueno, sobre la derivada de la función respecto de z, ¿cuál es la función? Esta la vamos a derivar respecto de z también para el denominador, para este denominador, ¿no? Entonces derivamos el primer término respecto de z. Denominador al cuadrado, ¿por qué? Porque hay z arriba y z abajo, ¿no? Entonces para no pelarle, denominador al cuadrado, ahí está. Derivada del numerador respecto de z, ¿cuánto es? X. X, porque la derivada de z es 1, entonces por x es 1, x por el denominador sin derivar. Ahí es. Menos de la fórmula, ¿no? De derivación. Derivada del denominador respecto de z, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1, porque esto es 0, ¿no? Menos 1, ahí está, menos 1 por numerador sin derivar. Es importante poner el signo por numerador sin derivar. Menos, quita el menos. Denominador al cuadrado, ahí está. Derivada del numerador respecto de x, 1. Ahí está 1, porque la derivada de x es 1, la derivada de z es 0, porque hay un signo que lo separa. 1 por denominador sin derivar. Menos derivada del denominador respecto de z, ¿cuánto? Y. Ahí está y por el numerador sin derivar. Ahí está. Más la derivada de esta expresión respecto de z, ¿cuánto es? 0. No hay Z. 0, porque no hay z. 0. Ahí está. Hacemos la
operaciones, eliminamos este cero, hacemos las operaciones, nos queda esto acá, ¿no? Hay momentos que ustedes tienen que hacer alguna demostración y tienen que este signo afectar a la expresión de acá. Entonces, ustedes, el signo menos del segundo miembro, este signo menos, lo podemos afectar al numerador o al denominador, según convenga, pero no a los dos. Este signo menos lo afecta al numerador o al denominador. Aquí lo afectaba al numerador, se vuelve positivo y era negativo, ahí está. ¿No? Y ya me queda la expresión final. ¿Se ha entendido, jóvenes? Puede ser a cualquiera de los dos. Ya. No a los dos, no a los dos, a uno. ¿Está bien? Porque eso es la matemática, pues no podemos afectar el signo a uno al numerador. ¿Ya? ¿Ya? Listo, ingeniero. ¿Se ha entendido? Sí. Vamos con la segunda. Vamos para que quede completamente entendido. Derivada de la función respecto de y por fórmula es igual a menos la derivada de la función implícita respecto de y sobre la derivada de la función implícita respecto de z. Vamos entonces. Menos derivada de la función respecto de y. Vamos derivando la función respecto de y. Quita la función respecto de y. Denominador al cuadrado. ¿Dónde está? Denominador al cuadrado. ¿Cuál es la derivada respecto de y del primer término del numerador? Constantes sobre función. Cero. No hay y. ¿Cuál es? No hay y. Entonces, ¿cuánto es su derivada? Cero. 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 Ahí está. Cero. Por denominador sin derivar. Menos. Derivada del denominador respecto de y, ¿cuánto es? 1. La derivada de y es 1, la derivada de z es 0. La derivada de y es 1 por numerador sin derivar. 1 por numerador sin derivar. Menos. ¿Por qué el signo menos? Por este menos acá. Denominador al cuadrado. Denominador al cuadrado. Derivada del numerador respecto de y, ¿cuánto? No hay y, es 0. 0. Por denominador sin derivar. 0 por denominador sin derivar. Menos la derivada del denominador respecto de y. Z. Z, porque la derivada es 1, pero como está multiplicando, entonces me queda Z. Menos Z por numerador sin derivar. Menos Z por numerador sin derivar. Más la derivada de esta expresión respecto de y. X. Porque la derivada de y es 1, como está multiplicando, me queda X. Más X. ¿No? Y la derivada de la función respecto de z es la misma, ya la hemos derivado aquí. La misma. Entonces se copia y tenemos la expresión final de derivada respecto de y. Este signo lo afectamos al numerador, al denominador. Aquí lo vuelvo a afectar al numerador. ¿Por qué? Porque aquí tenía signo menos para cambiarlo a más directamente. Más por más, menos, por el signo menos, se hace más. Bueno, vamos a ver. Aquí lo he afectado al menos, menos por menos más. Aquí, menos por menos da más, por el signo menos, se vuelve menos. Y este se vuelve menos. Pueden afectarlo al denominador también, pero ya no lo afectan al numerador, según convenga. Y tenemos la expresión final. ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Si le han entendido bien a esto, no van a tener problemas, ningún ejercicio. Aquí hay uno planteado, se lo voy a mandar resuelto. Tengo resuelto, inclusive creo que tengo un video, que este ejercicio es bonito, pero con estos conceptos aquí ustedes quedan claros para hacer esto. Si quieren, lo hacen de nuevo, o si quieren, se fijan bien, lo voy a enviar resuelto. ¿Ya? ¿Este es explícito o es implícito? Implícita. ¿Implícita? Está despejada, variable dependiente. Y acá, fíjense, la Z. Pero, ingeniero, no afecta, ¿le afecta en todo eso? Igual a 0.
No está despejada Z, pues, porque aquí Z también en el argumento de la raíz. ¿Qué función es entonces? Implícita igualarla a cero. Implícita. Este Z pasa al otro miembro signo negativo, le volcamos la ecuación y le igualamos a cero, ¿no? Tenemos una función implícita, ¿ya? Ustedes lo hacen aparte si quieren, o si no se fijan, el ejercicio que les voy a enviar está resuelto. Derivadas parciales de funciones potencia. Hay situaciones en que vienen funciones de este tipo. Hay tabla, pero es largo y además no le entienden nada a ustedes. Seguro que no le van a entender de dónde viene. Hay tabla, pero yo les voy a enseñar a resolver de una manera lógica y aplicando los conceptos anteriores. ¿Qué hacemos cuando una función está elevada a otra función? Generalmente viene una función elevado a un exponente, a un número. Pero aquí una función está elevada a otra función. Vamos a callar el micrófono, ¿ya? Hay uno por ahí que se está escapando. Entonces, cuando tenemos una función elevada a otra función, aplicamos logaritmo a ambos miembros, tanto este miembro de acá como a este. Cuando nos vemos con este tipo de función, aplicamos logaritmo a ambos miembros. El logaritmo de z es igual al logaritmo de toda esta expresión. Ahí está. Aplicando propiedad del logaritmo de z lo dejamos ahí, y aplicando propiedad del logaritmo, este baja logaritmo de la base. En estas condiciones recién podemos derivar. ¿Cómo derivo esto? La derivada de la función z respecto a la variable x será, dice, aplicando el concepto de regla de derivación. Logaritmo de x es igual a 1 sobre x por dy de x. ¿No? Vamos a realizar un concepto. Ahorita van a quedar ustedes claros con eso. Logaritmo de x, habíamos repasado ya, logaritmo de x es igual a 1 sobre x por x prima. Eso le había dicho al comienzo. Empezamos a hacer derivadas, ¿no? O lo que es lo mismo, esta expresión lo puedo colocar así también. Logaritmo de x es igual a 1 sobre x, y este x' lo puedo colocar como dy de x. No sé si alguien se acuerda del cálculo 1. ¿Sí o no? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Ingeniero. Entonces, ese concepto, solamente que aquí estoy derivando la función respecto de x, ¿no? La función de una variable respecto de x. Este mismo concepto aplico acá, lo utilizo. Quiero derivar la función z respecto de x, ¿no? La derivada de la función z respecto de x. Entonces aplico ese concepto. Mire, aquí tenemos ya para derivar. Logaritmo de z va a ser igual a 1 sobre z por parcial de z respecto de x. Si asociamos con el concepto anterior, sería 1 sobre z por z', ¿no? Pero z', ¿qué es? Es la derivada que yo quiero hallar. ¿Sí? Entonces aplicamos ese concepto al primer miembro. Y al segundo miembro, esto es derivada de un producto. ¿Por qué? Porque tenemos una función aquí que contiene la variable x y tenemos una función que contiene la variable x. Entonces, derivada de un producto. ¿A qué igual derivada de un producto? Si alguien no se recuerda. O alguien tiene su tabla. U por B. U por B. ¿A qué igual? Prima. La derivada de U La derivada por de B U por U B más más U U por B B derivada. derivada. Sí. U Por por B B derivada. derivada. Aplicamos ese. Nos vamos aquí y aplicamos ese concepto, ¿no? Derivada del primero respecto de x, ¿cuánto? Menos 1. No, respecto de x, 1. 1, hijo. 1. Por el segundo sin derivar. Ahí está. Más el primero sin derivar, por derivada del segundo. Aquí igual a la derivada del segundo, 1 sobre x cuadrado menos y cuadrado por la derivada del argumento. Estamos derivando respecto de x, esto es x. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ya.
¿Lo puede explicar de nuevo, ingeniero, esa parte? Por favor. Ya. Sí, ingeniero, por favor. Aquí es derivada de un producto. Derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Ya? Entonces, aplicamos ese concepto. Primero derivado, como estamos derivando respecto de x, primero derivado respecto de x, ¿cuánto es? 1. 1. La derivada de x es 1, esto es 0. Entonces, 1 por el segundo sin derivar, 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿A qué igual la derivada del segundo? ¿A qué igual logaritmo de x? 1 sobre x por x prima, ¿no? Entonces, el logaritmo de x cuadrado menos y cuadrado es 1 sobre x cuadrado menos y cuadrado por la derivada de ese argumento, es de x prima. Sería 2x. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, Sí, ingeniero. ingeniero, disculpe, en el logaritmo lo podemos poner igual como la derivada de u sobre 1, ¿Cuál? la derivada del logaritmo. ¿Qué tiene? Lo podemos poner igual a la derivada de u sobre u. La derivada de u prima sobre u. Sí, exacto. Eso. ¿Ya? Bueno, yo siempre trato de que, como ustedes estudian ingeniería, siempre trato de un poquito hacer algunas operaciones mentalmente para que ustedes se vayan habituando ya a ser ingenieros, o sea, responder de una manera rápida al razonamiento. Aquí, por ejemplo, he puesto x más y. ¿Y de dónde saca x más y usted? Mentalmente he dicho que este x cuadrado menos y cuadrado, mentalmente, ¿a qué equivale? A x más y por x menos y, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí, lo simplifico. Ese x menos y con este x menos y simplificado y me queda el x más y arriba y el 2x x más y abajo y el 2x arriba. ¿Está correcto? Correcto, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Z, aquí dividiendo, lo pasa a multiplicar al otro miembro. Ahí está. Lo he pasado a multiplicar al otro. Y finalmente este Z lo he reemplazado por el valor que tiene. ¿No? Este Z lo he reemplazado por el valor que tiene y esa es la derivada respecto de X. ¿Se ha entendido? Sí, Sí. ingeniero. Su tabla que ustedes empleen van a llegar a esto. Van a llegar a lo mismo. Pero el concepto no lo sabían. El concepto es hacer este tratamiento. ¿Ya? Vamos a la derivada respecto de Y. Hacemos lo mismo. Aplicamos ya respecto de Y a esta función. Entonces, si es respecto de Y, el logaritmo de Z va a ser a 1 sobre Z por parcial de Z respecto de Y. Ahora ya, respecto de Y. Y a continuación derivamos este derivado de un producto respecto de Y. La derivada de primero respecto de Y, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1, ahí está. Menos 1. Primero derivado por el segundo sin derivar. Por el segundo sin derivar. Más primero sin derivar, ahí está, primero sin derivar, por la derivada del segundo respecto de y. Aquí es igual, logaritmo de x cuadrado menos y cuadrado es igual a 1 sobre x cuadrado menos y cuadrado por la derivada de este argumento respecto de y. Esto es 0 y este es menos 2y. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora sí. Elimino, simplifico este o lo desgloso este en x menos y por x más y, simplifico el x menos y, me queda x más y, este menos por este más me vuelve menos 2y sobre x más y. Sí, sí, ahora sí. Este z que está dividiendo lo paso a multiplicar y me queda la expresión final. ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí. Ingeniero, Ya. Sí. Si se deriva función elevada a otra función. Vamos a una parte bien interesante que es derivadas parciales de funciones compuestas. Esto es bonito también. Dice, es la aplicación de una derivada parcial a funciones compuestas, es decir, funciones que tienen 3 tipos de variables. Ya no hay 2 tipos de variables, hay 3 ya. Variable independiente, variable intermedia y variable dependiente. Si yo tengo una función z igual a f de x, y, que es la función principal, pero a su vez estas variables independientes que eran para nosotros están en función de otras variables. Ay, Dios mío. Entonces ya no vienen a ser independientes ya estas variables, vienen a ser ya dependientes.
que en este momento le vamos a dar nombre. Cuando ustedes tienen una función de este tipo, están tratando con una función Compuesta, claro. ya no es simple, es una función compuesta. ¿Qué se llaman estas variables ya en la función compuesta? Se llaman variables independientes ya para nosotros. Estas son las independientes. Estas dos que antes eran independientes para nosotros ahora son variables intermedias cuando tratamos una función compuesta. Y z viene a ser la variable dependiente como siempre. ¿Por qué se llaman independientes estas? Porque pueden tomar cualquier valor. Ajá, y no dependiendo, dependen de nadie. claro, claro. Pero ajá. X está en función, dice, de los valores que tenga RSTU. Igual Y está en función de los valores que tenga RSTU. No tienen un valor dependiente. Y obviamente Z depende de los valores de X y Y. Por eso estas vienen a ser variables independientes, estas dos vienen a ser variables intermedias y esta viene a ser la variable dependiente. Yeah. Bueno, ustedes saben que las derivadas siempre se hallan respecto de las variables independientes. Cuando yo le digo hallar la derivada de esta función, entonces van a hallar respecto de las variables independientes. Eso quiere decir. Entonces, derivada de la función principal respecto de la primera variable independiente, derivada de la función principal respecto de la primera variable independiente va a ser igual a la derivada de la función respecto de la primera variable intermedia por la derivada de esa variable intermedia respecto de la independiente. La derivada de la función respecto de la primera variable intermedia por la derivada de esa variable intermedia respecto de la independiente. Más la derivada de la función respecto de la primera variable, de la segunda variable intermedia por la derivada de esa variable intermedia respecto de la independiente. La derivada de la función respecto a la segunda variable intermedia por la derivada de esa variable intermedia respecto a la independiente. Si yo quiero derivar la función respecto de la segunda variable independiente S, la derivada de la función respecto a la segunda variable independiente S va a ser igual. Derivada de la función respecto de la primera variable intermedia por la derivada de esa variable intermedia respecto de la independiente. Derivada de la función respecto de la primera variable intermedia por la derivada de esa variable intermedia respecto de la independiente. Más derivada de la función respecto de la segunda variable intermedia por la derivada de esa variable intermedia respecto de la independiente. Más derivada de la función respecto de la segunda variable intermedia por la derivada de esa variable respecto de la independiente. Ese es el orden lógico. Si yo quiero aprender de memoria, digo, derivada de z respecto de t es igual a la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de t, más derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de t. Facilito de aprendérselo. La derivada de la función respecto a la primera variable intermedia por la derivada de esa variable intermedia respecto a la independiente que estamos haciendo. Más la derivada de la función respecto a la segunda variable intermedia por la derivada de esa intermedia respecto a la independiente que estamos haciendo. Fácil para memorizárselo. Esto se llama regla de la cadena. ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Esto es un parámetro que yo quiero que tomen atención ahorita y me lo aprendan bien. Yo cuando le dé un ejercicio de esto en el examen, le voy a decir hallar las derivadas. No le voy a decir hallar la derivada respecto de X, la derivada respecto de R, respecto de S. No. Hallar las derivadas. Ustedes sabrán cuántas derivadas tienen que hallar y qué variables tienen que derivar. Entonces, lo que le voy a decir ahorita, tómenlo muy en cuenta y grábenselo. El número de derivadas, o sea, cuando le dé el ejercicio ustedes tienen que definir. El número de derivadas parciales a realizar tiene que ser igual al número de variables independientes. ¿Cuántas variables independientes tenemos acá? 4. Necesariamente tener 4 derivadas. Necesariamente. Y el número de términos variables y el número de términos de cada derivada tiene que ser igual al número de variables intermedias. ¿Cuántas variables intermedias tenemos? 2. 2.
cada derivada debe componerse de dos términos. Mm, ¿Por qué? Porque las dos variables intermedias hay que derivar. Si fueran tres, lo mismo, Ahí ¿no? está. Solamente se aumenta. Si fueran tres variables intermedias, aquí tendría que añadir uno más, un término más, ¿no? Más la derivada de la función respecto de esa tercera variable intermedia por la derivada de esa tercera variable intermedia respecto a la independiente que estamos derivando. ¿Quedó claro? sí, sí, sí. Clarísimo, Sí, ingeniero. ingeniero. Ok. Se entendió, ingeniero. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para que se entienda bien. Ejemplo, z igual a x al cuadrado menos y cuadrado con x igual a r sobre s menos t, seno de 1 menos u cuadrado. Y igual a s sobre r menos t elevado al cuadrado. Ah, ustedes dicen, esto es una función compuesta. Si yo le doy en el examen, hallar las derivadas, le voy a poner nada más. No le voy a decir hallar la derivada respecto de r, la derivada respecto de t, no. Yo le voy a poner hallar las derivadas. Se lo voy a dar esta función. Ya ustedes deben saber qué hacer. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Contar las Cuatro. variables implícitas. ¿Cuántas variables implícitas hay? Las variables independientes. ¿Cuántas variables 4, independientes hay acá? LSTU. 3. 4. STU. Sí. Son 4 en total. Tengo que hallar entonces 4 derivadas, dicen ustedes. Allá de entrada, dicen ustedes, tiene que ser 4 derivadas. ¿Cuántos términos va a tener mis derivadas? Cada derivada. Miro Dos. acá. ¿Cuántas variables intermedias? Dos. 2. Ah, cada X se debe compone componerse de de 2 del términos. 4. ¿Quedó claro? Sí, Sí, ingeniero. de 4 variables. Ya. Voy a derivar respecto de... De R. Quiero derivar respecto de dos variables nomás. Y ustedes la van a repasar. Están todas acá, pero ustedes las repasan las otras dos para no entrar mucho tiempo. Ya. Respecto de qué variable quiero que derive, ustedes vean cuál es la más difícil que pueden derivar, no sé. Respecto de qué variable De quieren. U. Respecto de U. Sí, sí, sí. Seno de U. Y ¿Ya? ¿Y qué otra variable? Y T. S, U y Bien. T. Ya, Uite. Sí. Está bien. Vamos acá. Respecto de t primero. Derivada de z respecto de t es igual a la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de t, más derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de t. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Es que aquí no lo he puesto. La Claro. derivada de z respecto de x es igual a la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto Puta, de t, si no más la puede. derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de t. ¿Está correcto? Sí, ingeniero. Sí. Ya. Vamos con la primera derivada. Aquí tendría que ser la derivada de z respecto de t. No, de x. Ujú. Y Derivada esta de no fija. Z respecto de X. La derivada de z respecto de x por la La derivada derivada de de x respecto de t, más la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de t. Sí, Entonces sí. la primera es la derivada De de z Z respecto respecto de de x. X. ¿Cuál es la derivada de z respecto de x? 2x. 2x. Aquí está. 2X. 2x. Exacto. Por Easy. la derivada de x respecto de t. La derivada de x respecto de t. Derivada Nos vamos de aquí. X. ¿Cuál es la derivada de x respecto de t? Fíjense. Esto es importante. ¿Esta 0. expresión de acá contiene t o no? No. No No, ingeniero. contiene. Entonces No 0. contiene, Se pero anula. está multiplicando, ¿no? Entonces Ajá. yo mentalmente lo saco esto afuera, pero sé que está multiplicando a lo que voy a trabajar acá. Ajá. ¿Sí o no? Sí, sí. Ya, entonces mentalmente lo separo y lo trabajo r sobre s menos t. A ver, Ya. vamos aquí a la pizarra. Constante sobre función. ¿Sí? Ujú. R sobre s Menos T. menos t. Ay, qué feo. Entonces, constante sobre función, pueden ustedes copiarlo de su De la tablita, tabla. o el que no quiera, yo a mí particularmente no me gusta mucho estar con las tablas ahí. Digo, función sobre función. ¿Por qué función sobre? Se aprenden ustedes 2 o 3 reglas de derivación y con eso hacen todo. Función sobre función. Denominador al cuadrado. ¿Cuánto es la derivada del numerador respecto de t? 0.
ese... Por eso me noté. Por ese menos T. A veces usted ya, este ingeniero parece muchacho. Prefiero que me digan eso, pero que ninguno quede con la duda. Menos R R. menos 1. ¿Cuál es la derivada del denominador respecto de T? Esto es 0 y este es menos 1. Menos 1. Con su signo, ¿no? Este se vuelve 0, ¿no? Positivo. Y este sería R positivo. R sobre S menos T elevado al cuadrado. ¿Se acuerda que aquí tenemos que multiplicar por algo, no? R sobre S menos T elevado al cuadrado. Vamos al ejercicio. Aquí está. Aquí lo he hecho, ¿eh? No, primero sin derivar, pues 0 por seno de u menos seno de 1 menos u cuadrado. Al final vamos a llegar a lo que hicimos allá en la pizarra, ¿no? Aquí lo he desglosado igual que allá. Es lo mismo. ¿Ya? Más parcial de z respecto de y. ¿Cuánto es parcial de z respecto de y? Menos 2. Menos 2y. Ahí está menos 2y. Por parcial de y respecto de t. Parcial de y respecto de t. Aquí lo estoy desglosando. Denominador al cuadrado. Denominador al cuadrado. ¿Cuánto es la derivada del numerador respecto de t? 0 por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar, ahí está, numerador sin derivar, que es la s, por derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador de r menos t al cuadrado? Bajo el 2, r menos t elevado a la 1, por la derivada del argumento respecto de t. ¿Cuánto es? Menos 1. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí. Sí, ingeniero. Hacemos las operaciones y me sale esto acá. Esta es la respuesta. Vamos con la derivada respecto de u. Está por acá. Derivada respecto de u. La derivada respecto de u es igual a parcial de z respecto de x por parcial de x respecto de u, más parcial de z respecto de y por parcial de y respecto de u. Explicamos esto. Parcial de z respecto de x, ya saben que es 2x, es lo mismo para todos. Sí, sí, sí. Por parcial de x respecto de u. ¿Cuál es parcial de x respecto de u? Parcial de x respecto de u. ¿Esto tiene u o no tiene? No, No solo el tiene U. Sacamos Solo- afuera, al último multiplicamos, ¿no? Entonces lo sacamos afuera, que está lo mismo, ¿no? Ahí está. Y esto que contiene u, ya lo derivo. Seno de 1 menos u cuadrado, ¿a qué es igual? Tengo que derivar primero la Seno. 1 función menos seno. u al cuadrado el lado sobre... Coseno de 1 menos u cuadrado, aquí está. ¿Dónde está? Ahí. Coseno de 1 menos u cuadrado por la derivada del argumento respecto de u. ¿Cuánto es? Menos 2u. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Ingeniero. Más parcial de z respecto de y. Ya sabemos que es menos 2y. Ya lo hemos derivado en todito. Por parcial de y respecto de u. ¿Cuál es la parcial de y respecto de u? 0, no hay U. 0, porque no hay u. 0. Y aquí está mi respuesta. ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, ingeniero. Está claro. Ok, hasta aquí llegamos, ¿ya? Tenemos, hoy, ¿qué día? ¿Qué fecha es hoy día? 9. 9. Miércoles 9. 9, la próxima semana es 16 y la otra 23. El 23 de junio, examen parcial. Sí, ingeniero. Hasta el 22 de junio tienen para hacer su práctico y me la llevan por la mañana, me lo llevan y me lo entregan a mi oficina, en físico. ¿Ya? ¿En dónde es su oficina, Bien. ingeniero? ¿Dónde es su oficina? Es la dirección de carrera de ingeniería civil, ahí en los módulos. Ya. Ahí, si no estoy yo, me lo entrega mi ¿En secretario. dónde? ¿En ¿ya? dónde? En los módulos. En la URSS. Antes,
de culminar el tema, vamos a estar dando así como simulaciones de examen o tipo de exámenes para ir practicando, Eso tiene el o práctico, solamente del práctico nos va a entrar. práctico y avance de materia. Lo que hemos visto en clase y del práctico, de ahí va a ser el examen. ¿Ya? Ingeniero, del Sí. práctico solo lo realizamos en hojas BON, ¿no? ¿Cómo? El Sí. práctico lo realizamos en hojas BON nomás. En un jabón o cuadriculada, tamaño carta, bien legible. No Ahí, me, ingeniero. no me hagan con lápiz que no se ve nada, ¿no? Hacerlo con lápiz, un lápiz que hoja, pero que sea tamaño carta, ¿no, Inge? tamaño carta, sea en computadora o sea a mano. ¿Ya? Ingeniero, disculpe, eso es lo que dijo de que lo pasemos a hacer gráfico, todo lo que ha avanzado, se lo llevamos igual el día del práctico. No, eso es a No, finales me de lo pueden mes. entregar después. Todas las gráficas que hemos hecho, ¿no? Sí, sí. Lo van a pasar en el carro. Después, no, Ahí, yo se lo voy a pedir, vayan haciéndolo. ¿Ya? ya, ingeniero, listo, gracias. Lo único sí que tengan que tomar en cuenta es que el examen parcial va a ser de lo avanzado. Estos ejercicios que he hecho en clase, por ejemplo, repásenlo bien. Este, por ejemplo, es un ejercicio tipo. Y los ejercicios del práctico. ¿Ya? De eso le voy a tomar. No va a ser difícil. Usted Este, no tiene problema. lo avanzado lo encontramos en el Classroom, ¿no? Sí, está en Classroom todo. Ya. Y el práctico más, eso no. Sí, eso nomás. Está bien. No se distraigan en otros libros. De repente va a ser, pero el contenido del examen va a estar con el avance y con el práctico. ¿Ya? La siguiente clase, ¿dudas va a ser Inge o hasta acá no Sí, estaríamos? podemos preparar un día de dudas, pero tengo que avanzar todavía a la próxima clase. ¿Ya? Ya, está Está bien. bien, ingeniero. Ingeniero, ¿qué fecha dijo? ¿Para el 23 dijo el parcial? 23, primer parcial. Inge, el parcial ¿Ya? va a ser virtual, ¿no? No. Sí, virtual va a ser mientras no haya una orden contraria a la que hay. Quería La orden preguntarle, está, yo me encuentro fuera de la ciudad de Santa Cruz, en Yacuiba. ¿Cómo podría hacer para presentar el práctico? mándelo a uno de sus compañeros, mándelo a un familiar, mándelo a un amigo, que se lo entregue. Ay, Cuestión de carrera. ya, Inge. ¿Ya? Bueno, jóvenes, nos vemos el día lunes. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones. Se cuida. Hasta luego. Bendiciones para todos. ¿Ya? Hasta luego, Inge. Bueno.